Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Y dice la palabra de Dios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por eso, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Son las dos preguntas más importantes que necesitamos hacernos en nuestra vida. Y es que todos en esta vida tenemos preguntas. Siempre nos preguntamos, tal vez algunos sí, tal vez otros no, pero nos hemos preguntado por qué nacimos en este país, por qué nacimos en una condición económica. Tal vez algunos dirán, yo por qué nací pobre, yo por qué nací en esta familia, yo por qué nací en este barrio, yo por qué nací en este país, yo por qué nací en esta condición, yo por qué me casé con tal persona, y yo por qué. Tenemos muchas preguntas que necesitamos respuestas. Algunas no tienen respuestas, algunas sabemos las respuestas, porque en malas decisiones que hemos tomado tenemos las respuestas, pero en cosas como por qué nacimos en este país, pues bueno, no lo sabemos, no lo decidimos nosotros, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros hermanos, no lo decidimos nosotros, pero siempre estamos llenos de preguntas en nuestra vida, tratando de buscar, de solucionar, de investigar, de entender otras. Y son preguntas que a la larga son importantes porque definen algo que hay en nuestra vida, en nuestro sentir, en nuestro corazón. Pero que a la larga no forman nuestro carácter y nuestra identidad en Cristo. Pablo, aquí en este momento Saulo, perseguidor de los cristianos, quien consentía la muerte de ellos, tiene un encuentro personal con Cristo Jesús, el cual todos necesitamos tener. Y hace estas dos preguntas importantes. La primera, ¿quién eres, Señor? Él está buscando su identidad, conocer quién es Él, conocer la verdad, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Y es algo que nosotros tenemos que preguntarnos si realmente conocemos a Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, tal vez esa pregunta, ¿quién eres, Señor?, fue resuelta en nuestra vida. Realmente sabemos quién es Jesús. Eso define nuestra identidad, recordemos a Pedro. Pero lo segundo, ¿qué quieres que yo haga? Habla del propósito. Primero muestra la identidad, nuestra identidad en Cristo cuando entendemos quién es Él. Pero lo segundo muestra nuestro propósito, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros por la obra de Dios? ¿Cómo estamos extendiendo el reino de Dios? He hablado de muchas formas que extendemos el reino de Dios de muchas maneras, talentos, dones, servicios, recursos. Los que ofrendan en una iglesia extienden el reino de Dios también. ¿Cómo estamos extendiendo? ¿Qué estamos haciendo por la obra de Dios? ¿Qué quieres que yo haga?, dijo Pablo, y es la segunda pregunta que nosotros tenemos que hacernos. La primera, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira algo aquí que es para otro tiempo con Dios. Pero todo el que persigue a un cristiano está directamente persiguiendo a Cristo Jesús. Pablo no perseguía a Jesús, él estaba persiguiendo a cristianos. Pero Jesús lo toma personal cuando se mete con los suyos. Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso es muy importante saberlo. Así que, primera pregunta, muestra nuestra identidad. ¿Conocemos verdad a Jesús? Y la segunda, muestra el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cómo entender el propósito de Dios para nuestra vida sin nosotros estar haciendo algo
para que el reino de Dios se extienda, sin estar haciendo algo por la obra de Dios. Mi invitación es que nos hagamos dos preguntas claves, las más importantes de tu vida y las más importantes de mi vida. Y que le hagamos estas preguntas a quien tiene las respuestas, a quien vale la pena hacerle las preguntas. Porque cuando Dios las responda en nuestras vidas, vamos a entender muchas cosas. Todo lo que hasta ahora no entendemos, todo lo que hasta ahora no comprendemos, lo vamos a entender. Porque muchas veces seguimos a Dios como religión. Muchas veces creemos en Dios, muchas veces hemos oído de Dios, pero no se ha hecho realidad en nuestra vida. No hemos tenido ese encuentro personal con Dios. Por eso solamente habrá religión en nuestra mente. Solamente habrá un concepto, una teoría, pero no una práctica. Saulo en este momento no había sido cambiado su nombre a Pablo, entonces en este momento era Saulo, pero estaba convencido de que conocía al Señor, porque creía que persiguiendo a los cristianos y consintiendo en la muerte de ellos, de esa manera servía al Señor. Él mismo con sus propias palabras dijo que era circuncidado al 8º día, o sea que cumplía la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. En pocas palabras traducido a mi manera era un legalista hecho y derecho. Pero un día tuvo un encuentro, el encuentro más importante de su vida, en pleno servicio a Dios. Y tuvo sus dos preguntas claves que todos tenemos que hacernos y hacerle a Dios. Dice más cuando Saulo iba por el camino, Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a su iglesia, a su novia, a su amada, es lo mismo que perseguirlo a él. Entonces Saulo le contesta con otra pregunta, ¿quién eres, Señor? Pero ¿por qué le pregunta quién eres? ¿Es que acaso él no lo sabía? No dice que era fariseo de fariseos, ellos sabían todo acerca de Dios. Ellos eran doctos en la ley, súper estudiosos, eran los teólogos del tiempo. El problema es que estos fariseos conocían al Señor solo intelectualmente, solo conocimiento. Ellos amaban la letra, pero no el espíritu de la letra. Pablo era un hombre irreprensible en cuanto a guardar toda la ley, todos los preceptos y mandamientos de Dios. O sea, un hombre a quien nadie podía señalar de negligente o descuidado de sus deberes religiosos. Saulo en ese sentido era digno de elogiar, pues era fiel en todas sus actividades eclesiásticas. Era una persona comprometida con la religión, una persona comprometida con el servicio, una persona comprometida con el Dios que hasta ese momento él creía que existía. Este hombre es súper inteligente, súper estudiado, de un conocimiento bíblico extraordinario, que había estudiado a los pies del maestro Gamaliel. Estaba haciendo una pregunta que debería ser insólita y lógica, porque se suponía que él ya sabía quién era el Señor. Pero pregunta, ¿quién eres, Señor? Dos preguntas claves. La primera, ¿quién eres, Señor? A lo que el Señor sin tardarse le contesta, yo soy Jesús. Yo soy el admirable, el consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz. Yo soy el gran pastor de las ovejas, el deseado de las naciones. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin.
Yo soy aquel que cuando moría en la cruz lo estaba haciendo también por ti, Saulo. Porque yo estaba viendo este momento. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque cuando más lo perseguía, más se encontraba con Jesús. Saulo comprendió inmediatamente y recién ahí hizo la segunda pregunta clave. ¿Qué quieres que yo haga? Hasta que no conocemos realmente a Jesús no podemos pretender servirle. Él no acepta nada que venga de un corazón que aún no se ha rendido a Él. Por eso dice esta historia que repentinamente Saulo quedó rodeado de un esplendor, de un resplandor, de una luz del cielo. La gloria de Dios se manifestó a su vida para que comprendiera quién era el que estaba hablando. Por otro lado, Saulo le llama Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se da cuenta que alguien sobrenatural le estaba hablando y supo que ese alguien era Dios. Sin embargo, aunque reconoció la deidad, aún no lo conocía. Podemos saber muchos acerca de Dios en cuanto a datos, referencias históricas, lugares geográficos por donde el Señor anduvo y aún tener las pruebas científicas de todo esto. Sin embargo, con este conocimiento podría ser que todavía no hayamos tenido un verdadero encuentro personal con Él. Esto puede sucederle a muchos. Dice que cayendo en tierra él oyó una voz. Saulo se cayó. Dice que tal vez estaba de pie y cayó de rodillas. No sabemos cómo, porque no pudo resistir la presencia de Dios. Ahí está el secreto. Solo ante su presencia reconocemos quiénes somos. Tenemos que bajarnos de nuestra vida, postrarnos y recibir una fresca unción de parte de Él. Todo lo que antes nos parecía oscuro, las preguntas que no tenían respuestas, ahora empiezan a tener claridad. Hasta ese momento Saulo entendió el sentido de su existencia. Recién ahí pudo decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque en la vida hicimos tantas cosas sin la guía de Dios. Por eso tenemos tantas preguntas que no tienen respuestas. Otras no serán respondidas en el cielo, pero mientras caminamos por este mundo, al igual que Pablo, tenemos que reconocer nuestras limitaciones y empezar a preguntarle a Dios. Dejar de caminar en nuestros propios pensamientos para dejar que entren los de Él en nuestra mente y en nuestro espíritu. El solo hecho de decir: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Es algo que va a cambiar nuestra vida grandemente, porque conocer quién es Dios, más que un pensamiento teológico, y hacerlo rema en nuestras vidas, hace que la segunda pregunta clave sea más importante. ¿Qué quieres que yo haga? Sabes, el servicio es la esencia por lo cual tú y yo nacimos. Una vida que no sirve no tiene sentido. Porque de nada le sirve vivir a una vida que no vive para servir. Igual que Pablo, un día tendremos que tener un encuentro personal con el Señor. Así que permíteme orar en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos estas dos preguntas claves. Gracias porque es muy cierto. Mi vida empezó conociendo pensamientos, ideas, teología, Dios, hasta que tuve un encuentro personal contigo. Y por eso sé que a veces no hay cambios radicales en nuestra vida porque solo hay conocimiento teológico, solo hay conocimiento básico de algo y aún ese algo no se ha hecho alguien en nuestra vida. Padre, las dos cosas más importantes: saber quién eres tú en mi vida
saber quién eres para mí, para poder saber yo quién soy. Y lo segundo, poder servirte, poder entender cuál es el propósito tuyo en mi vida, Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Tal vez muchos hasta el día de hoy no saben quién eres tú. Tal vez muchos hasta el día de hoy no tienen claro qué hacer, cómo servirte, cómo extender tu reino, cómo hacer discípulos, cómo vivir en tu voluntad. ¿Quién eres y qué quieres que haga, Dios? 2 preguntas para todos los que hemos llegado a ti, 2 preguntas claves, las más importantes de nuestra vida, repito. Padre, ayúdanos a poderte conocer en verdad, pero también para que te podamos servir de verdad. Te amamos, Padre, te bendecimos y dejamos esta mañana, este día, todo en tus manos, habiendo orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.